Ok, iniciamos. Buenas tardes y buenas noches en España. Mi nombre es Alberto Muñoz. Soy el presidente nacional de la Alianza Global de Jóvenes Políticos de Venezuela y quiero darles la bienvenida a todos y cada una de las personas que nos están acompañando en esta actividad denominada Mesa de Realidades, donde conversaremos con jóvenes venezolanos y jóvenes españoles acerca de las transiciones desde la dictadura hacia la democracia, haciendo énfasis en Venezuela y en España. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con jóvenes preparados, formados, valientes y luchadores por la democracia en sus países. Contamos con la participación de Edmalí Mauco, politóloga, coordinadora del partido 20 Venezuela en España y venezolana también. También nos acompaña José Manuel Hernández, politólogo egresado de la Universidad de Carabobo. Actualmente se desempeña como responsable de los asuntos iberoamericanos de las nuevas generaciones del Partido Popular Español. Y contamos con la participación de unos grandes amigos también, en el caso de Beltrán Hinojal, quien se desempeña como secretario general de Nuevas Generaciones de Madrid de Centro. Nuestro querido amigo José Ignacio Figueredo. Bien hallados y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto, y gracias a toda la plataforma. El día de hoy, como mencioné anteriormente, hablaremos de las transiciones de dictadura a democracia. Y me gustaría comenzar con Edmalí. Y la primera pregunta, Edmalí, querida, sería, con José Manuel. Hablemos con José Manuel. José, queremos que nos comentes un poco sobre las transiciones de dictadura a democracia en Venezuela en el siglo XX. Para las personas que nos acompañan en este momento, les hago una pequeña introducción. Venezuela es un país que, al igual que el resto de los países latinoamericanos, durante el siglo XX vivió varias dictaduras, pero que logró sobreponerse y llegar a vivir en democracia. Entonces, bueno, derecho de palabra de José Manuel. Sí, no me había dado cuenta que tenía desactivado el micrófono. Gracias Alberto. Gracias por supuesto los que hacen posible este espacio a la Alianza Global. Yo creo que es importante que se generen no solamente la idea, sino esa actividad constante de promover los valores de la libertad y la democracia, y que un viernes, como hoy se esté celebrando este espacio, yo creo que sobra el compromiso de ambos lados del Atlántico. Y bueno, lo celebro muchísimo. Como siempre, reitero la disposición siempre de acompañar y de promover también lo que es la Alianza Global. Yo creo importante cuando hablamos de transición, nosotros siempre automáticamente nos vamos a los ejemplos más puntuales y fructíferos, por decirlo de alguna manera. Transición, pensamos en la transición española. Transición, pensamos de cuando se derrocó a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, por ejemplo, pero partiendo del concepto, de la base conceptual de lo que es la transición, yo creo que es importante siempre hacer una distinción o una clasificación de que las transiciones también pueden ser evolutivas. Quiero decir, cuando se generan, y voy a hacer definición de esto, primero porque creo que es muy importante, cuando se generan desde el poder, para el mismo poder, simplemente para renovar los espacios o las estructuras. Me refiero, por ejemplo, esto puede darse de la dictadura a la democracia o de la forma negativa, de la democracia a la dictadura, a través de un proceso gradual. Por ejemplo, voy a hablar de un caso muy puntual de lo que es la transición o de las dictaduras o del caudillismo venezolano a los primeros ápices de democracia. Venezuela, como bien sabemos, después de lo que es el proceso de independencia, se constituye en constantes caudillismos, me refiero, y lo que conocemos realmente no es una metáfora ni es un hecho figurativo, los caudillismos en Venezuela, sino que por más de 100 años pues, se gobernó por cortes militaristas,
el asalto del poder fue una constante en Venezuela durante muchos años, y luego de la dictadura más férrea hasta el momento, que fue la de Gómez, viene López Contreras, que asume el poder. El programa de febrero, o así se conoce como el programa de febrero de 1936, son las primeras líneas, digamos, a ese proceso transitorio hacia la democracia en Venezuela. Ya comienza a vislumbrarse una pequeña visión, aunque es cierto que en la generación del 28 ya estaba la idea de libertad, ya estaba la idea de democracia, pero un hecho concreto que se produzca desde el poder, hay que decirlo, las primeras líneas es el programa de febrero de 1936, en la presidencia de Lázaro López Contreras. Y eso, ahí inicia un proceso transitorio hacia la democracia que no se consolida sino hasta el 61, bien, que es cuando viene esta constitución. Y muy importante, hay que hacerle mención que, bueno, un lapso allí de lo que es la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Sin embargo, habría que entender que ante todo el inicio de ese proceso de democratización es de 1936 en lo adelante. Ahora, eso cuando hay un proceso evolutivo, es decir, no se ha producido siquiera un quiebre de sistema. Ahora, también hablemos del caso muchísimo más nocivo, que es cuando desde el mismo poder se generan transiciones para la instauración, y ahí quiero llegar a lo más reciente, que es el caso del socialismo del siglo XXI. Llega en un ambiente ciertamente con luces y sombras, pero democrático. No quiero decir que, por ejemplo, el lapso de Chávez haya sido menos malo que el de Maduro, o piadoso en algún sentido, bien, pero sí es cierto que hasta, y también antes de 2017, habían presos políticos, había manipulación de las instituciones, había corrupción, había fraudes electorales, pero muy importante, y quiero decir, hablar de este proceso transitorio, es de cuando se pasa a lo que es la manipulación de las instituciones, ya sea por soborno, por debilidad meramente institucional, a cuando institucionalizas completamente lo que es tu aparato estatal en torno a la criminalidad, al fraude electoral, a la manipulación total y absoluta de las instituciones, porque aunque tengamos una Asamblea Nacional, en efecto, la aplicación de la ley por la fuerza, bien, está marcada e institucionalizada a términos del régimen a partir de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso yo creo que hay que tenerlo claro, ¿no? Que el régimen es quien ejerce el poder y lo ejerce por la fuerza. Esos son los casos de una transición evolutiva. Ahora, vislumbremos, y ahí retorno un poco atrás para tomar lo que son, bueno, lo había definido así, las transiciones por quiebre, que son cuando, por ejemplo, en la caída de Marcos Pérez Jiménez, en efecto hubo una unión cívico-militar, ya sé hay que decirlo, una unión claramente de los partidos, bien, con un objetivo común. Ahora, aquí hay que romper lo que es la mitificación de los procesos de transición, porque no es verdad en ningún caso, y quizás suene un poco, no sé si malicioso decirlo, pero no es verdad que las transiciones se producen porque hay sectores que se cansan de que haya muerte, porque hay sectores de que se cansan de que haya hambre, o sectores que simplemente quieren paz y ya. Es decir, yo quiero extrapolar lo que es el concepto de la destrucción mutua asegurada. Bien, hay sectores políticos que puede que tengan una idea en común, que sería superar una situación política, superar un modelo político, pero esto no es más ni menos que la conjugación de elementos de presión que tienen ambos sectores, y que alguno de ellos va a perecer si no se genera un refrescamiento del sistema político. Bien, no es cierto que se hayan puesto totalmente de acuerdo, por ejemplo, adicos y copellanos y urredistas en la caída de Marcos Pérez Jiménez, porque querían un mejor país. Sí, es cierto, pero es que si no lograban ese mejor país, simplemente perecían en ideas y en organización. Entonces, ese punto de partida en los procesos de transición tienen que haber, más que un punto de compromiso común, tienen que haber un punto de presión en común, que es lo que garantiza la sostenibilidad de los procesos transitorios. Muy importante, yo creo, y aquí casi finalizo con esto, la transición, por ejemplo, venezolana, en ese periodo del 58 al 61, lo que se deriva en el pacto de punto fijo, tiene una distinción muy clara, que sí en muchas cosas se parece a lo que puede ser el proceso de transición español, pero yo creo que lo más
diferenciado en ese proceso es que el pacto de Punto Fijo era un conglomerado ideológico que no tenía distinción, es decir, estaba completamente difuminado. No había una diferenciación cuando gobernaba un partido y cuando gobernaba el otro en esos 30 años de bipartidismo, y en efecto, eso trae una inconsistencia, así, una difuminación de la oferta ideológica para los venezolanos, y eso derivó en el quiebre de ese sistema. Cosa distinta que ocurre en España, donde estos dos partidos, por ejemplo, los dos partidos más fuertes, han tenido y tienen hasta el sol de hoy una distinción ideológica bastante clara que permite, según van pasando los periodos electorales o según los mandatos, ir refrescando en la población. Y entonces eso tiene una distinción bastante marcada. Yo creo que hay otro elemento muy importante a definir en los procesos de transición, y es sí, la capacidad que tienen los sectores que la protagonizan de construir acuerdos serios, consolidados y viables. Y allí me saldría un poco quizás de Venezuela, pero no de Latinoamérica. Ahí vemos el ejemplo de lo que ocurre o lo que acaba de ocurrir en Bolivia. Es decir, era el perfecto ejemplo para emular la transición de España. Sí, un poco más suave. Yo creo que sería drástico comparar a Evo con Franco o con Pérez Jiménez. Claro que es drástico comparar, pero una vez que logras la ruptura o que no se consolida esa nueva etapa del poder en Bolivia, logras generar un quiebre en esas estructuras de poder, pasa el periodo de lo que comúnmente se denomina una transición. Uno dice, sí, una transición que dura, por ejemplo, un año. Se producen las elecciones, bien, y vemos que el resultado es nada más y nada menos que la relegitimación de una élite política que ya estaba gobernando en el país. Entonces, en los procesos de transición, lo más importante tiene que ser esa capacidad de consolidar acuerdos para que la transición se materialice y se enrumbe hacia una, que siempre es lo que se busca, ¿no? Una modificación en el sistema político imperante. Creo que tendríamos que hablar, no sé si un poco más de Venezuela, pero creo que hay otro espacio más adelante, lo abordamos ahora. Sí, sí. A ver. Más adelante tendremos el espacio, José. Vale, perfecto. Es lo que quería acotar. Perfecto. Ahora tenemos la oportunidad de escuchar a Edmalí, y nos gustaría que Edmalí nos hablara desde su punto de vista cuáles serían los retos que se presentarían o que se han presentado para poder salir o para que se pueda dar una transición desde la dictadura de Maduro hacia la democracia. ¿Cuáles son esos retos que Edmalí Mauco cree que existen? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a ti por la invitación, Alberto, y como ya decía, a toda la plataforma de la Alianza Global de Jóvenes. Yo creo que esto es importante, como decía José, estos espacios son fundamentales y no debemos dejar de replicarlos, porque aquí es donde va a haber material de sobra para nosotros poder de Venezuela, sino también alertar a otros países del mundo, en este caso particular nosotros que estamos aquí en España, que es fundamental, ¿no? Y que además España es como siempre nosotros decimos, la puerta abierta de Hispanoamérica. A ver, agradezco mucho un poco la radiografía que hizo José, porque me permite aterrizar muchas cosas. Fundamentalmente, obviamente, lo que se quiere rescatar hoy es un poco hablar sobre las transiciones, hablar sobre lo que son dictaduras y hablar sobre lo que es democracia como tal. Sin embargo, yo sí quiero hacer varias distinciones acá, y me parece fundamental porque, bueno, a mí me tocó el punto más actual, por así decirlo, de un poco esquematizar lo que es el proceso que se ha vivido con Nicolás Maduro actualmente y en qué devendría esto. Lo primero que yo voy a puntualizar y es que yo no catalogo el régimen de Nicolás Maduro como una dictadura, ni siquiera. Ya para mí, y creo que para muchos incluso, es una tiranía, ya está claro. Y es una tiranía por muchísimos factores. Esto ya no es una dictadura convencional como la que estábamos como la que percibimos en los casos puntuales que hablamos sobre Franco, hablamos incluso como Marcos Pérez Jiménez,
porque si bien Venezuela tenía una cultura, como bien lo decía José, militarista muy fuerte y muy arraigada, ya lo que se vive en Venezuela ni siquiera es una dictadura convencional, es una guerra no convencional, de hecho, como lo hemos denominado. Entonces, es una tiranía, y esto hay que decirlo claramente. ¿Por qué hago esta distinción? Porque claramente, por ejemplo, cuando se habló del tema de Franco, que se produjo el pacto de Moncloa, en Venezuela se produjo el pacto de Punto Fijo, son contextos muy distintos lo que se vivían para ese entonces. ¿Por qué? Fundamentalmente, y voy con un tema también incluso importante, si se quiere, que es con el punto de orden ideológico, si se quiere. Lo primero que voy a distinguir acá es que yo, o sea, particularmente el Malí Mauco, no está de acuerdo con ninguna dictadura, venga de donde provenga, ni que se llame de izquierda, ni que se llame de derecha, porque normalmente se le ha puesto esa etiqueta, ¿no? De derecha o de izquierda, aunque ya eso es otro tema también a puntualizar y que lo podemos desarrollar en otros espacios, en el cual yo creo que ya esas etiquetas hay que irlas quitando, ¿no? Porque me parece que más bien ahora le traen mucho sentido negativo, más bien, si se quiere. Sin embargo, lo que hablábamos en su momento con Franco y con el mismo Marcos Pérez Jiménez es que fueron catalogados regímenes de derecha, si se quiere. Entonces, claro, de alguna u otra forma había parte de la población que aceptaba, si se quiere, este régimen porque decía, bueno, aunque es una dictadura, pues de alguna u otra forma vivimos mejor que en otro sistema o en el sistema democrático, si se quiere. Y para nadie es un secreto que en Venezuela, por ejemplo, se produjo mucho fervor a nivel económico, si se quiere, con el periodo de Marcos Pérez Jiménez, pero lo que yo siempre distingo y siempre digo es que nosotros no podemos hacer esa distinción entre entonces lo que sería una libertad económica dentro de lo que se quiere, por entonces renunciar a la libertad individual, por así decirlo, o a la libertad o a los derechos, incluso fundamentales del individuo. Entonces, comenzando por allí, para mí las dictaduras no vengan de donde provengan, no se deben aceptar ni tolerar. Luego, en el caso puntual de Nicolás Maduro, como ya les decía, el caso puntual del régimen que vivimos en Venezuela ya no es una dictadura, es una tiranía. Por tanto, es mucho más complicado hablar de una transición bajo un esquema y bajo un conflicto como el que sabemos que hoy vive Venezuela. Sin embargo, y José hace una distinción ahí, yo quiero también hacer una delimitación, y es que las transiciones justamente cumplen un rol en específico en un tiempo determinado. Es decir, la transición no se va a quedar allí toda la vida. Obviamente, en el caso de Venezuela, como tenemos hoy en día la situación que tenemos, no sabemos cuánto puede durar una transición en Venezuela. Sin embargo, desde mi punto de vista, la transición en Venezuela, lo primero por lo que debe pasar es por un proceso de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en muchos casos también nos hemos dado cuenta que no solamente en el caso venezolano y en el caso español, sino incluso en el caso como de Chile e incluso de otras hoy democracias, digamos, latinoamericanas, han tenido que pactar de alguna u otra forma con el gobierno de turno y con estas personas que nosotros denominamos los verdugos, por así decirlo. Yo pienso que en el caso de Venezuela no puede quedar impune todos los casos de delitos de lesa humanidad que se han presentado en estos de estos últimos 20 años. Entonces, para mí, fundamentalmente, lo que quiero rescatar es que la transición de Venezuela no puede incluir sectores de las mafias como tal sin que pasen por un proceso de justicia, y esto es fundamental. Entonces, eso primero que nada. Lo segundo, que yo creo que es importante en el tema de Venezuela, y yo siempre lo digo, y es que si bien Venezuela vivió en su momento un proceso democrático, si se quiere, justamente por la fracturación que había de la democracia y el mal concepto que ha habido de la democracia, es por eso que hoy tenemos lo que tenemos de alguna u otra forma. No quiero decir que el 100% de la responsabilidad sea de esto, pero sí en gran medida, porque la democracia estaba tan fracturada en su momento con este bipartidismo de lo que fue Acción Democrática y COPEI, que en su momento llega con un discurso bastante retador, Hugo Chávez Frías, y todos lo conocemos, y por eso es que hoy por hoy el régimen está enquistado en el poder y han justamente pervertido todas las instituciones al nivel y a tal punto de que hoy por hoy en Venezuela
Venezuela no se habla de Estado de Derecho, no hay justicia, no hay ningún tipo de institución realmente que sea valedera, más allá de la Asamblea Nacional, obviamente, que ahí están obviamente nuestros diputados dando la batalla el todo por el todo, pero sabemos que eso, frente a todo el conglomerado mafioso que existe, es prácticamente nada. Entonces, en este sentido, yo creo que es importante puntualizar que cuando hablemos del caso de transición, luego de que, si Dios quiere, salgamos de Nicolás Maduro, y no solamente de Nicolás Maduro, sino de todo este entramado que tenemos, es importante saber que la democracia también, como fue concebida en su momento en Venezuela, tiene que cambiar y tiene que modificarse. ¿Por qué? Porque la democracia ha sido entendida en Venezuela como netamente una democracia participativa y protagónica, cuando realmente la democracia tiene que ser representativa. Y otra cosa fundamental a tratar, y yo creo que es lo básico y es lo elemental, es el tema del fuerte adoctrinamiento que se ha tenido en Venezuela. Mientras que no quitemos este fuerte adoctrinamiento, cultura, que son fundamental en áreas como la educación, no vamos a poder tener un proceso de transición efectivo, porque claramente vamos a poder tender a cometer el mismo error que teníamos. Y lo evidenciamos con casos como Bolivia, casos como los de Chile, casos como los de Argentina, casos como el Centroamérica en específico, y que esto es fundamental. El rescate de las instituciones tiene que ser punto clave. Hoy lo vemos incluso en los Estados Unidos. O sea, nadie nos lo está contando, nosotros lo estamos viviendo y lo vivimos desde luego en España. Y yo creo que ahora eso lo vamos a discutir justamente al final, pero nuestra labor como venezolanos, e incluso que estamos afuera, obviamente aportar para la lucha de Venezuela, pero no solamente ya es el tema de Venezuela por Venezuela, sino que Venezuela mueve muchísimas cosas, y por eso es que nosotros también estamos llamados de alguna u otra forma a abrirle los ojos también a los españoles y al resto del mundo, porque hoy Venezuela no es solamente un problema nacional, ni un problema regional, como lo llamábamos hasta hace pocos años, es un problema global. Entonces, lo que suceda de aquí en lo adelante en un proceso transicional, que como hablaba, tiene que respetar procesos de justicia, obviamente, y tiene que hacer un vuelco y un cambio totalmente de la idea de democracia, y también quitar el fuerte adoctrinamiento de las ideas socialistas y comunistas, para poderle dar entonces un paso real a una transición democrática y que realmente sea la liberadora de nuestro país. Creo que con esto concluyo, y bueno, luego estoy abierta para las preguntas y las otras intervenciones. Muchísimas gracias, Malí, de verdad por tu presentación. Ahora vamos a dar el uso de la palabra a Beltrán, quien nos va a hablar sobre el proceso de transición que vive España desde la dictadura de Francisco Franco hacia la democracia. Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo ya os aviso que trataré de ceñirme a los 10 minutos, pero comprendo que esta parte quizás os aburra, así que lo apagáis y esperáis a que llegue José, que lo hará mucho mejor que yo. Lo que tenemos que entender de la transición en España, y aquí comienzo con quizás una cuestión extremadamente relevante para Venezuela, es el hecho de que en España existía durante el franquismo el debate si podría haber franquismo sin Franco, o si Franco era la pieza angular que lo unía todo. Es decir, ¿puede haber chavismo sin Chávez? Bueno, parece ser que sí. Algunos dirán que quizás no es el chavismo real, que Maduro es una perversión, pero bueno, el sistema ha sido capaz de pasar a un heredero, es decir, desafortunadamente. En España, el momento en que quedó claro que el franquismo, el régimen, acababa con la muerte del general Franco fue el 20 de diciembre de 1973. Ahí es cuando yo considero que comienza la transición española. Esa fecha, Carrero Blanco, el hombre más leal de Franco y el presidente del gobierno en ese momento, es asesinado por ETA. Desde ese momento es cuando las élites españolas se dan cuenta de que estamos a la puerta de la democracia. Cuanto más controlemos este proceso, mejor, que es algo que José estaba mencionando antes de la diferencia entre una transición si se hace desde el poder o si no es el caso. El 20 de noviembre de 1975 muere Francisco Franco Bahamonde. Le sucede el rey de España, el cual sustituye rápidamente, no pasa un año, el 1 de noviembre de 1976, al presidente Arias Navarro y le pone por una figura que todos conocemos, Adolfo Suárez. Aquí es donde de verdad empieza a tomar velocidad el proceso transicional.
porque empiezan la transición en España. Tenemos que comprender que debido a que eran muchos de las élites del franquismo, los mismos poderes económicos, los mismos poderes políticos y los mismos poderes sociales, que comprendían que su posición privilegiada en un régimen se iba a acabar y que si querían mantener algo de poder tenían que empezar a sacrificarlo y a traer a otra gente, hace una transición que no es rupturista, es una transición de la ley a la ley, en contra de lo que opinaron grandes políticos como Torcuato Fernández Miranda, que la nueva democracia en España tenía que romper totalmente con su pasado franquista y su pasado republicano. Creamos una transición, como he dicho, de la ley a la ley, es decir, es las propias Cortes franquistas las que aprueban una ley para la reforma política el 4 de enero de 1976, cuando básicamente se autodisuelven y dan paso a unas siguientes Cortes. Con este proceso ya tenemos que el 15 de junio del 77 se celebran las elecciones libres y aquí es donde entran los pactos de la Moncloa. Esto ocurre el 25 de octubre de ese mismo año. Los pactos de la Moncloa, el espectro político, izquierda, derecha, franquistas, no franquistas, sindicatos, empresariales, el espectro político y económico se junta para hablar. Y básicamente dicen que estas elecciones son válidas, estas elecciones que acabamos de ver son válidas y que cada uno se va a comprometer a mantenerlas. Bien. Aquí hay un periodo de más o menos, bueno, algo más de un año hasta que nace nuestra Constitución. En esta Constitución, yo reitero, el franquismo tiene un gran poder debido al hecho que el rey, al fin y al cabo, fue elegido por Franco. Adolfo Suárez, el presidente que nos llevó a la democracia, fue gobernador civil por Franco y fue presidente de Radio Televisión Española. Torcuato Fernández Miranda, que fue el hombre gris de la transición, fue presidente con Franco. Pero comprenden que las soluciones, hay su nombre citado, Manuel Fraga, exministro de Franco, y aquí es donde quizás te interese más para los venezolanos, está invitado el Partido Comunista Obrero Español, el Partido Socialista Obrero, el Partido Comunista Español, el Partido Socialista Obrero Español y una asociación catalana para tratar de traer a todo el mundo. Esto se logra, se aprueba una constitución en el 78, el 29 de diciembre entra en vigor y se hace con el 60% del electorado vota y el 87,78% la aprueba. Estos cambios no ocurren fácilmente, hubo un gran problema con el terrorismo y el 23 de febrero de 1962 hay un golpe de Estado. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que las transiciones y cualquier cambio de régimen no es algo sólido, es algo muy endeble y en España estuvo a punto de fracasar, hubo un gran golpe de Estado. Pero pasado unos meses, pasado medio año, ese golpe de Estado concluye lo que muchos consideran que concluye la transición. Pues el 28 de octubre de 1962, la UCD, el partido centrista de Suárez, que había sido el partido que había llevado la transición, pierde el poder, puesto que hay unas elecciones generales donde los socialistas, el PSOE en España, arrasan totalmente. Y se ve que es la primera vez que hay un gobierno de izquierda en España, es el 18 de julio de 1936, y donde, la transición es suficientemente madura como para que un partido pueda entregar el poder a otro y no haya ningún problema. Esto es un resumen bastante breve, pero yo quería centrar un poquito más el tiempo que me queda en algunos asuntos que creo que son particularmente interesantes para los venezolanos, puesto que sois el eje principal de la audiencia. Puesto que creo que hay tres diferencias principales en nuestra transición y creo que es muy interesante evaluar. Una es los hechos en el espacio-tiempo, es decir, los odios entre españoles, entre la izquierda y entre la derecha, la derecha estaba en cara a la izquierda las barrabasadas que habían hecho durante el periodo de la Segunda República y la represión durante la Guerra Civil, mientras que las izquierdas estaban en cara a la derecha el alzamiento militar que dio comienzo a la Guerra Civil y la represión franquista. ¿Qué pasa? Que es que entre que muere Franco a que acaba la guerra pasan 36 años, pasan casi 40 años. Es decir, que no estaba tan próximo en el tiempo este conflicto, cosa que en Venezuela desafortunadamente estáis a día de hoy sufriendo. Además, la situación desde un punto de vista, seguía siendo dictadura, pero desde un punto de vista económico era bastante positiva, es decir,
el nivel del paro era el 3,75% de la población. Ojalá tuviésemos ese nivel de desempleo en España. No había una gran oposición social, es decir, podía gustarte más o menos Franco, pero Franco fue un hombre que murió en su cama y nadie lo pudo evitar. Entonces no había una gran oposición enfrentándose a él, cosa que sí que ocurre en Venezuela. Y debido al hecho que fue algo controlado de la ley a la ley, el régimen decidió extinguirse para pasar a formar un nuevo orden, un régimen democrático que incluyese a todas las fuerzas. Existe el factor importante que aquí no hubo ningún juicio. Es decir, aquí no hubo perdones, no hubo amnistías, hubo un proceso en el que se siguió trabajando. Y eso es algo que yo creo que los venezolanos tienen que tener muchísimo en mente porque hay diversos modelos. Es decir, se puede seguir el modelo español de, vale, no pasó nada, seguimos. Se puede seguir el modelo sudafricano de, vamos a disculpémonos y perdonemos los pecados. Se puede seguir el modelo alemán, en el que se hace una depuración de las élites, como se vio en Nuremberg, pero a los americanos obligan, bueno, las potencias aliadas obligan que cada uno se desnazifique, pero entre comillas. Entonces, siempre está si la oposición, el pueblo venezolano, va a ser capaz de perdonar al chavismo. Va a ser, ¿qué va a querer que ocurra? ¿Se les va a juzgar? Porque lo que tenemos que entender es que la transición española fue un éxito debido a que los poderes fácticos que tenían el control en España, el ejército, las clases, los industriales y los más pudientes de la sociedad, las élites jurídicas, todas comprendieron la necesidad de pasar al nuevo sistema. El hecho de que sabían que no les iban a juzgar y que en gran parte iban a tener un puesto asegurado en este nuevo sistema, podía gobernar la izquierda, pero ellos iban a seguir sin verse en peligros, permitió que pudiesen hacer este cambio sin ningún problema, puesto que no había medio de represalias. Y esto es algo que los venezolanos sí que han de pensar, saber que para acabar con el régimen de Maduro, si quieren ser un modelo similar de la transición, esto tiene que venir desde el propio régimen. La gente del régimen tiene que darse cuenta que esto ha acabado, que ellos no pueden seguir más aún y que tienen que dejar paso. El hecho de que quizás se les vaya a perdonar o no se les vaya a perdonar les puede influenciar. Dicho lo cual, eso es una decisión que solo pueden tomar los venezolanos y que, francamente, es algo tremendamente duro. Con esto ya os he concluido mi breve resumen de la transición española y de lo que yo creo que son algunas lecciones más interesantes para Venezuela, el hecho de la ley a la ley, el perdón que hubo, que se metió a todas las fuerzas y, sobre todo, el hecho que es algo muy endeble, que un paso pueden parecer gigantes, pero siempre se puede volver hacia atrás. En España el 23F lo conocimos, en España con ETA estuvimos muy cerca de perder la batalla y que es un proceso sumamente complicado. Yo sé que de dos formas todo va a salir bien y que estoy convencido que los venezolanos encontraréis una respuesta que sea satisfactoria, puesto que sois un pueblo libre que merece la libertad. Así que muchísimas gracias. Quisiera darle el derecho de palabra a José, para quienes nos están acompañando en la actividad. Comparten no solo una larga historia, sino que también tenemos una estrecha relación en el ámbito político. Entonces, la pregunta concreta para José sería, según tu perspectiva, ¿cuál sería el papel que jugará o ha jugado España dentro de una transición o posible transición política en Venezuela? Muchas gracias. Bueno, quiero empezar un poco con una breve introducción aquí. Y yo creo que en cuanto a la salida de una dictadura como la que tenemos ahora, una tiranía, como diría también el Malí, una democracia, de nuevo, yo creo que el escenario en el que estamos viviendo hoy en Venezuela, año 2020, yo creo que es muy difícil que Venezuela logre por sí sola, autosuficientemente, llevar a cabo este tipo de transición, y yo creo que es muy importante que haya un importante, que la comunidad internacional juegue de manera fundamental en este caso de la transición. Y yo creo que esto ocurre porque, como decía en Malí, la población en Venezuela ya está bastante adoctrinada, y que algo ha logrado bastante bien el chavismo es
mantener a la población bastante dócil. Y, o sea, ya se han intentado protestas, ya se han intentado de todo, pero de momento yo creo que a nivel interno, al menos desde mi punto de vista, no va a haber ningún resultado a no ser que intervenga la comunidad internacional. En esto, pues mira, entramos con España y yo creo que España es uno de estos países que, como bien has dicho, tenemos relaciones históricas y culturales, obviamente nos unen y nos favorecen en el ámbito de las relaciones internacionales. Obviamente, España tiene como deber, yo creo, ser el principal aliado de Europa, el principal deber es ser el principal aliado en Europa de Venezuela ante esta situación y defender los derechos humanos y la libertad para los venezolanos. Yo aquí esto se tiene que lograr desde las instituciones, ya sea en la Unión Europea, ya sea en la ONU o en organizaciones iberoamericanas. Aquí un poco el problema que yo veo es el choque con el gobierno de turno. Es decir, nosotros ahora aquí, por ejemplo, aquí en España está gobernando el Partido Socialista con Podemos y yo, por ejemplo, lo que puedo decir es que he estado observando que Pedro Sánchez ha estado jugando a la doble batalla. ¿Por qué ha estado jugando a la doble batalla? Bueno, porque en el año 2019, en enero o en febrero, cuando Guaidó se proclama presidente encargado de Venezuela, resulta que en un principio lo reconoce. Luego después, el año pasado, cuando vino Guaidó acá a Madrid, resulta que Pedro Sánchez ni lo recibe y ahora que viene Leopoldo López sí lo recibe. O sea, yo no sé a qué está jugando el Partido Socialista, además de estar aliado con Podemos, que como bien sabemos ha sido fundado por gente muy próxima al chavismo, incluso todos sabemos que Juan Carlos Monedero ya no está en el partido, ahora está dando clases en la Universidad Complutense, fue asesor de Chávez y todos sabemos que Pablo Iglesias estuvo muy buen tiempo elogiando al chavismo y que nunca ha llegado a pedir perdón y es más, todos sabemos que cuando se han intentado para cabo, ya sea en el Congreso, ya sea en el Parlamento Europeo, enmiendas o resoluciones en contra de Venezuela, todos sabemos que la posición del Partido Socialista y de Podemos ha sido la de votar en contra. Entonces, yo lo que veo es que obviamente España tiene que jugar un fuerte papel por precisamente ser el principal aliado en Europa, haciendo un poco de énfasis en lo que digo, pero que obviamente va a depender mucho del gobierno de turno y si en ese gobierno de turno tiene intereses en que esa élite política del chavismo se mantenga o no. Y ya estaría. Perfecto, José. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, por tu ponencia. Ya para finalizar y abrir luego las rondas de pregunta o dar la oportunidad a ustedes los ponentes de acotar algo que se les pasó, quisiera comentarles. Es evidente, como lo comentó José, el cambio que ha dado la política española desde que asume el gobierno, el Partido Socialista en alianza con Podemos y con los independentistas. Creo que muchos jóvenes que vivimos en Hispanoamérica nos preguntamos, sobre todo los venezolanos, si ustedes han visto alguna proximidad o similitud con la Venezuela de 1998, o mejor dicho, con la llegada de Chávez al poder, y en caso de ser positiva su respuesta, quisiéramos que nos comentara qué están haciendo para evitar que España pudiera ser una futura Venezuela, y sobre todo el caso de los venezolanos. Ahí quisiera hacer hincapié en Edmalí y en José, y por eso me gustaría que fueran ellos quienes comenzaran. En este caso, Edmalí, me gustaría que tú iniciaras. Vale, gracias Alberto. Bueno, esto es fundamental lo que tú dices porque esto ya es como
el aterrizaje, ¿no? de nuestra experiencia con respecto a lo que también vivimos hoy por hoy en España. Yo hace poco justamente en una entrevista comentaba que yo veo muchos paralelismos preocupantes en torno a lo que es España y Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque desde luego, como bien lo mencionaba también José Ignacio, hoy quienes gobiernan, quienes son el gobierno de turno en España, son los socialistas aliados con uno de los partidos más radicales a nivel de ideológico también mismo que es Podemos, pero no solamente es Pablo Iglesias, es Pedro Sánchez, es Íñigo Errejón, es toda esa camarilla de personajes nefastos que le han hecho tanto daño a la propia España y que también de alguna forma le hacen daño a Venezuela. Yo sí veo muchas similitudes preocupantes y lo que siento es que hoy por hoy tenemos la oportunidad y el tiempo de alertar de alguna otra forma a los españoles, no solamente a los españoles, sino a la comunidad europea en general y a los venezolanos que hacemos vida acá y al resto de latinoamericanos que también hacemos vida acá, porque de alguna otra forma nosotros estamos muy agradecidos, y hablo por mí, mi caso particular, yo estoy muy agradecida con esta gran nación que ha abierto sus puertas para que personas como nosotros podamos desarrollarnos en ámbitos como el educativo, el laboral, en fin, nuestros proyectos de vida se están dando aquí y no sabemos si realmente nos vamos a quedar toda la vida acá o si nos toca regresar a nuestro país, que muchos también queremos eso, pero lo que bien es cierto es que tenemos como que ese sentido y ese deber de alertar lo que ha pasado en Venezuela que se puede aplicar y que se está aplicando acá. Sí, yo una de las cosas que siempre he comentado y lo digo de forma general además actualmente, por ejemplo, con el caso de la pandemia, estamos viendo claramente que hay un avance rápido y muy efectivo, efectivo para ellos obviamente, de poder aplicar políticas que de alguna u otra forma restringen al individuo como tal. Entonces, esto se hace en el sentido de que como hay un control social de alguna u otra forma, ellos avanzan rápidamente en su agenda y en su ejecución. Entonces, yo sí que lo veo bastante preocupante y ya hemos mencionado en varias intervenciones el tema de las instituciones, pero es que es fundamental decirlo porque cuando empezamos a perder las instituciones en cualquier nación, es allí cuando ya estamos perdiendo la democracia. Pasa algo particular en el caso de España, claramente, y es que España se consolida como una monarquía y una monarquía parlamentaria. En este caso hay una distinción clara entre lo que es España y Venezuela, porque obviamente en Venezuela no tenemos una monarquía, si se quiere, pero sí que es importante que si no se le hace un frente específico y claro y contundente desde el ala opositora a estos partidos que hoy son gobierno de turno, nos estamos jugando un proceso democrático, yo creo que fundamental en España. Y esto es claro decirlo. Es decir, yo veo con preocupación no solamente esto, sino incluso cómo hay hasta censura en los medios de comunicación. Y esto me hace recordar muchísimo Venezuela porque sabemos que en Venezuela hoy por hoy no hay prensa libre. Y aquí prácticamente está pasando lo mismo. Es decir, que tú enciendes la televisión y yo que no soy gran seguidora de la televisión española, lo confieso, pero tú enciendes la televisión en España y prácticamente es que el 85-90% de los canales de la televisión española son socialistas o le hacen el juego al socialismo. Y esto es muy preocupante. Entonces, ya de por sí, allí vemos una similitud. También vemos una similitud en el tema incluso de adoctrinamiento, que tal vez no es tan fuerte como en Venezuela, pero sí que sabemos que hay poco a poco personajes como Monedero, que lo mencionó José Ignacio, y como otros personajes muy nefastos que también le hacen muchísimo daño a España y están tratando de penetrar estas instituciones de educación, que esto es lo perverso también. Entonces, yo sí creo importante que nosotros, con nuestro testimonio y sabiendo lo que es la estructura del conflicto en Venezuela, tenemos obligatoriamente que alertar a los españoles para que no pasen ni algo parecido como lo que nosotros estamos viviendo en Venezuela, que nos ha costado tanto y que todavía lo tenemos allí enquistado. Creo que es la oportunidad de oro que tenemos, ya que tenemos las instituciones, tenemos los partidos que de alguna u otra forma tienen la legitimidad y que es importante entonces llevar este mensaje adelante.
Muchísimas gracias, Etmalí, por esta reflexión y responder con tanta sinceridad. Ahora, José, nos gustaría que nos dieras también tu respuesta a la pregunta que les hice. ¿Hernández o Figueredo, yo? Sí, José Manuel. Claro. Mira, sí, yo comulgo con muchas cosas que dice Malí, pero hay un punto de partida bien importante. Es prácticamente asimétrico a veces comparar España con Venezuela, y no quiero decir yo que eso no pueda ocurrir aquí, bien, porque creo que nadie está exento, no hay un sistema que no se pueda vulnerar ni quebrar de ninguna manera. Pero sería yo bastante coloquial diciéndolo, pero es que el venezolano que votaba en el 98 es el único bárbaro que te vota por un tipo que mete una tanqueta a Miraflores. Es decir, por muy bárbaro, por muy nefasto que sea Pedro Sánchez, por ejemplo, llegó sí con las bondades que le brinda el sistema democrático. Y si es cierto, llegó por el voto, bueno, no el voto popular, porque el sistema en España es monárquico parlamentario, pero lo que sí hay que poner la lupa es en los actores que lo acompañan. Es decir, hay una configuración de planes, muy bien lo he dicho, claramente definidos, con proyectos serios, que no son ideas que se le ocurrió a alguien en 2 días y vamos a ver si esto funciona o no. Aquí hay una idea claramente estructurada, un proyecto que es lo que salió del Foro de Sao Paulo y ahora el Grupo de Puebla, bien, que tienen proyectos claros de cómo asaltar el poder según los sistemas en cada país. Bien, y eso creo que si miramos los aliados que se tienen en España, por ejemplo, hay una fuerte vocación a instaurar un régimen socialista, hambreador, controlador. Ahora, el debate, yo creo que hoy por hoy no se tiene que centrar únicamente quiénes son los aliados de estos tipos bien nefastos, y son nefastos, y son nefastos, y son nefastos, y no nos vamos a cansar de decirlo porque sabemos de lo que están constituidos. Aquí el debate tiene que ser a dónde llevamos el cuidado de las instituciones y la separación de poderes en España. Otra cosa muy importante, que no vamos a decir que el muro de contención es la Unión Europea en su totalidad, o eso es lo que garantiza que, no, porque no es del todo cierto. Sin embargo, Europa cuenta con instituciones vinculantes. Es decir, si tú buscas romper la división de poderes, simplemente no te podemos acompañar en tal o cual medida. Si rompes con la división de poderes, simplemente no puedes contar con tal apoyo. Y eso, en cierta medida, crea una configuración que termina fortaleciendo el sistema democrático. Yo, sin embargo, ante todos los símbolos que ha destacado Malí, creo que no se puede dejar de decir que el cuidado para que no se produzca esa transición de la democracia al socialismo controlador y hambriador es el cuidado de las instituciones, la promoción de la importancia que tiene la división de poderes. Yo creo que hasta ahora se han intentado vulnerar ese principio y lo vemos, por ejemplo, con lo que es el Poder Judicial, que es, digamos, un ataque flagrante a la división de poderes, y eso atenta, sin duda alguna, contra la democracia. Bajo ese punto de partida, o esos postulados que estoy comentando, es el gran cuidado que tiene que tener el pueblo español, que por supuesto no vamos a dejar de alertarles que no es una situación siquiera similar a los inicios del chavismo, pero cuando un gobierno ya te intenta manipular los poderes públicos, cuando quiere irrumpir en la división de poderes, ya sabemos a dónde vas, y más cuando detectas los socios que tienes quienes hoy gobiernan en España. Y yo quiero finalizar, no sé si cabe ahora decirlo, yo creo que España no es un país que está, o no es un gobierno que está, porque los españoles bastante solidarios han sido con nuestra causa, pero no es un gobierno que esté de espaldas a Venezuela. Por el contrario, yo creo que el gobierno español ahora mismo está muy de frente a Venezuela, solo que la causa que está acompañando es la de quienes oprimen a los venezolanos. Porque cuando tú ves que en definitiva hay tantas trabas para definir con claridad a quién o qué causa acompañar, y cuando ves los socios del presidente de gobierno, tú dices que claramente están definidos de un bando, pero no, eso no implica que España esté de espaldas a la situación política de Venezuela. El gobierno español está sumamente de frente, acompañando ahora mismo al lado opresor.
Y eso hay que decirlo con claridad, porque yo creo que el mundo democrático no puede tener una media tinta de que, bueno, es que más o menos en Venezuela se violan los derechos humanos, o es que más o menos, o que existan unas condiciones mínimas de votación. Es decir, que ¿qué tipo de democracia moderna me estás hablando? Porque existan unas condiciones mínimas cuando aquí se votan con todas las condiciones. Entonces, según lo que tú de alguna forma acompañes, lo que de alguna forma fanatizas, simplemente deja ver que puede ser un modelo al que quiera seguir el actual modelo español. Pero yo creo que el cuidado siempre está allí, en las instituciones, en el fortalecimiento de las instituciones y siempre que prevalezca la división de poderes. Muchísimas gracias, José Manuel, por tu intervención. Ahora, José Ignacio, nos gustaría también que nos dieras tu respuesta a la misma pregunta que le planteamos a Edmalí y a José Manuel. Bueno, yo creo que nuestra función obviamente es la de ir advirtiendo. Lo que pasa es que yo creo que es una labor bastante difícil. Yo ahora me pongo en el lugar del venezolano de 1998. Yo obviamente yo no había nacido en aquel entonces, yo soy del año 2001, pero por lo que me han contado, obviamente cuando en aquel entonces se estaba presentando Chávez a las elecciones y veíamos que arrasaba con popularidad, siempre hubo un pequeño sector, pequeño, que fue bastante inteligente, igual nos dijo, cuidado con Chávez, se pueden convertir en Cuba o en algo parecido a Cuba. Obviamente, bueno, yo creo que porque a veces el ser humano va decreído o algo así. Yo sé que Cuba y Venezuela no tienen el mismo contexto, al igual que Venezuela y España, obviamente no tienen. Que no tengan el mismo contexto no quiere decir que no puedan caer por un mecanismo o por otro, si no es en una dictadura, igual en un gobierno autoritario disfrazado de falsa democracia, pues obviamente, mira, a nosotros nos pasó lo que nos pasó, acabamos peor que Cuba, y yo creo que, bueno, que yo digo, nuestra labor es difícil porque siempre es el prejuicio de, claro, es que nosotros no somos Venezuela, tenemos un contexto distinto al de Venezuela y a veces yo que soy venezolano, al igual que seguramente Malí, al igual que José, nos hemos dado cuenta de cosas, sobre todo con este estado de alarma, cómo aprovecharon el estado de alarma, alargarlo y alargarlo, por ejemplo, para ir gobernando por decreto. Cómo aprovecharon para enchufar a, yo qué sé, amiguitos de Pedro Sánchez como funcionarios. Bueno, esto ya es de antes del estado de alarma. Cómo pusieron a una exministra como de fiscal general del Estado, que la fiscalía no debería ser independiente. ¿Cómo ahora quieren secuestrarse el Poder Judicial? Es mayor enchufismo dentro de lo que son las instituciones, la pandemia, las leyes que quieren sacar para crear sesgo y debate, lo que se sacar como para sustituir a la ley de memoria histórica. El tema de la LOMLOE, la ley esta educativa, discrimina a la concertada y quiere eliminar a la educación especial. Y encima quiere primar un sistema educativo que no sea de mérito, sino que cualquiera pueda pasar a la final, ¿sabes? O sea, yo lo que veo es cada vez un apego más al clientelismo. Tampoco inició esto, fue un militar como lo fue Hugo Chávez, o José,
entró. Es verdad que camufladamente se puede dar un paso a un gobierno autoritario. Hacer por elecciones, nosotros lo hicimos por elecciones. Y eso sería un poco todo. Muchísimas gracias, José Ignacio, por tu intervención. Ahora quisiera que Beltrán nos diera su respuesta. Y bueno, Beltrán, dejamos como al final tu intervención, porque nos gustaría que nos dieras tu perspectiva como joven español, que además milita dentro del Partido Popular, partido que hasta hace poco fue partido de gobierno, y que, lo debo decir, no en nombre de la alianza, sino en nombre propio, ha apoyado tanto a la causa venezolana, primero durante el gobierno del presidente Rajoy y luego en la oposición encabezada por Pablo Casado. Entonces, nada, Beltrán, el derecho de palabra es tuyo. Pues mil gracias por él. Yo sé que me hago como joven español, pero en el fondo lo que voy a decir a continuación lo puede decir joven de cualquier democracia, puesto que la democracia no deja de ser el gobierno del pueblo para el pueblo, por y para el pueblo. Y el problema, yo creo, fundamental es cuando dejamos de ser nosotros partes activas de ese gobierno. ¿Sabes? En una democracia, la política es la ocupación de tiempo parcial de cualquier ciudadano. Entonces, cuando no estamos nosotros ahí, en el día a día, enterándonos de lo que está pasando, quejándonos lo que no nos parece bien, o pensando, es cuando dejamos el sistema, el gobierno, en manos pues, de tiranos, de partitocracias, de oligarquías. Y ese es el problema fundamental, en mi opinión. Yo creo que los españoles cada vez, nuestra participación lo muestra, y cada vez estamos siendo menos activos y permitiendo cosas que jamás deberíamos ser permitido que ocurran. También es cierto que nuestro gobierno lo hace de una forma inteligente, lo hace poquito a poco, es decir, en cuanto aprovechó a que comenzó la pandemia para apagar, para cerrar el portal de transparencia. Esperó a declarar la ley, el estado de alarma en España contra la pandemia para meter a Pablo Iglesias, el vicepresidente, en el CNI, el Cuerpo Nacional de Inteligencia, nuestro servicio de espionaje. Hoy, por ejemplo, hace unos días, acabé de pactar con los independentistas para quitar el español como lengua vehicular en la educación de España. Es decir, eso no lo ha hecho, no, lo podía haber hecho el lunes, lo podía haber hecho el viernes, lo podía haber hecho cualquier día, pero lo hizo precisamente el día de las elecciones americanas, sabiendo que esto iba a ser un desastre, para que todos los medios de comunicación se hubiesen centrado en ellos. Medios de comunicación que generalmente les suelen reír las gracias. ¿A qué me refiero yo con esto? Pues que poquito a poco nosotros pensamos, no puede pasar aquí, o esto no es tan importante, o aquello no es tan grave, y algún día pues nos levantamos con una dictadura, y al día siguiente nos levantamos con una dictadura. Con una tiranía, pero. Por ello, a mí lo que me gustaría concluir es eso, es recalcando, y por eso iniciativas como la Alianza Global de Jóvenes Políticos me parecen fenomenales, auténticamente espectaculares, puesto que tenemos que estar activos, sobre todo los jóvenes, porque este es nuestro futuro. Por último, yo solamente me gustaría agradeceros no solo la invitación, sino a todos los venezolanos que nos recogisteis con los brazos abiertos cuando tuvimos que salir de España por la guerra civil, que ahora nosotros acogemos a vosotros, os acogemos con los brazos abiertos y que estáis dando tanto. Algunos de mis mejores amigos, como Pedro Miguel Castillo Pinto, que es venezolano, ex trabajador de la Asamblea Nacional de vuestro país, y ahora él ha venido a España, se ha metido en el PP, está trabajando como el que más por construir una España mejor. Entonces, que sé que es una tragedia para vosotros, pero que en parte os agradecemos que nos mandéis gente tan brillante para mejorar nuestro país y que esto no pueda pasar. El Partido Popular no deja de tener a Leopoldo López Padre como europarlamentario, y con eso os digo que el PP siempre va a estar a vuestro lado en la lucha por la libertad. Así que muchísimas gracias. Bueno, chicos, muchísimas gracias de verdad por haber participado en este evento que desde nuestra organización pensamos que es de una gran relevancia, no solo para España, para Venezuela, o no solo para los jóvenes, sino para toda Iberoamérica, toda Hispanoamérica y todo Occidente. Entendemos que este socialismo planteado por el Foro de Sao Paulo, por el Grupo de Puebla, está buscando debilitar, así también como eliminar las instituciones democráticas de nuestros países. Entonces ahora vamos a abrir un lapso de 5 minutos para que las personas que están conectadas, si tienen alguna pregunta concreta, la hagan a través del chat de esta aplicación, y identifiquen por favor a quién va referida la pregunta.
Madre mía, tiene un... Preguntad sin miedo, que somos majos, ¿eh? Otra cosa no, pero amables somos. Bueno, chicos, sí, en los 5 minutos, no, al cerrar los 5 minutos no hay preguntas, entonces me gustaría que dieran un mensaje final a quienes están viendo o van a ver esta conferencia. Una pregunta por YouTube. Por YouTube no hay interacción. Si hay alguna pregunta por allí, la podemos filtrar y la podemos responder si quieren. Sí, sí, de hecho. De momento por YouTube no veo nada, ¿eh? Tengo aquí abierto el móvil con el YouTube, a ver, y de momento no veo nada. Sí, igual Katniss Santander, que es parte del equipo nacional de comunicaciones de la organización, está monitoreando y de haber alguna pregunta nos la va a hacer. Avisaría. Vale. Yo puedo decir algo, ¿no? Mientras... No, creo que ya dije, no, ahí creo que están los chicos. Vale. Sí, puedo hacer un comentario, ¿no, Alberto? Sí, perfecto. Cualquiera de ustedes que quiera hacer un comentario. Hay algo que yo no quería dejar de destacar, en el principio lo comentaba, y era esa posibilidad de transición desde el poder hacia el poder. Y creo que no se puede dejar de decir, ahora mismo, y es lo que hay que analizar, el régimen de Nicolás Maduro, la dictadura en general, va de un modelo, sí, precisamente, de lo dictatorial al totalitarismo, a lo más férreo que puede ser la dictadura. Es decir, hay algunos símbolos, bien, que dejan ver que en lo próximo se pudiera estar consolidando desde este socialismo del siglo XXI, así denominado por ellos mismos, ahora mismo un proceso de transición que les permita legitimarse en los próximos meses. Yo creo que lo que ocurra ahora en Venezuela, si se quiere desde alguna forma, de ahora a las elecciones, al fraude electoral del 6 de diciembre hasta el primer trimestre del año, va a determinar muchísimo de lo que pueda hacer de Venezuela en los próximos años. Y esto lo digo en efecto porque no hablo del punto de partida de la elección como un hecho de participación ciudadana, sino que en lo posterior, si nuestra oposición o quienes presiden, porque yo creo que aquí ninguno puede dejar de llamarse oposición porque todos somos adversos al régimen de Nicolás Maduro. Pero lo cierto es que si quienes encabezan la mayoría de la oposición venezolana no hacen una acción seria, definida y determinante desde lo internacional para frenar la prevalecencia del régimen de Nicolás Maduro, en efecto lo que se va a producir es que países como España van a dejar de dar ese apoyo ciertamente dudoso, y me aventuro a decirlo sin miedo a equivocarme, pero países o gobiernos como el de España van a comenzar a dejar a un lado ese apoyo dudoso para irse de frente hacia quienes o con quienes pueden tener relaciones comerciales. Por ejemplo, y ahora las relaciones comerciales las siguen manteniendo, por ejemplo, con el régimen de Nicolás Maduro. Y yo creo que aquí, mientras no se defina de forma pronta o no se genere un quiebre inmediato del régimen de Nicolás Maduro en los próximos meses, aquí lo que viene ciertamente es un proceso de consolidación, de transición que va a consolidar el totalitarismo de este socialismo del siglo XXI. Eso con respecto al tema de las transiciones, y yo creo que eso es vital, no solamente, quiero decir, Marí, no solo para la región, en general para el mundo, porque vemos que los aliados, los que ahora se reportan por parte del régimen de Nicolás Maduro, son estos aliados extraños que no se parecen a este lado del mundo, que son los aliados del terrorismo que ahora están campantes y que en efecto, bueno, es que no es un ataque, por ejemplo, que vemos ahora a Francia o Austria, un ataque contra Europa. Y ese tipo de socios son los actuales compañeros del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, lo que pasa en los próximos meses, yo creo que va a ser vital para ver hacia dónde va ahora el régimen de Nicolás Maduro, que creo que es más importante que hacia dónde van los partidos políticos venezolanos que hasta ahora, hoy por hoy, y duele decirlo, han habido muchos gestos de apoyo y acompañamiento a esta lucha,
pero no un nivel de presión máximo que haga que la gente del régimen ceda, porque es mentira que se van a cansar quienes han matado a tantos venezolanos, se van a cansar mañana de que no quieren seguir viendo muerte. Que ahora les dio porque se despertaron un día con el pie, bueno, el derecho de ellos y dijeron, bueno, es que ahora queremos paz. Si no se genera un nivel máximo de presión que realmente obligue a esas estructuras de poder, bien, de poder de maleficio, lo diría, porque vista de lo irracional de cualquier principio humano que se pueda tener en el mundo. Es mentira que se va a despertar un día y van a decir, yo me voy a cambiar al otro bando y que ya no creo que haya muertes en Venezuela. Se tiene que generar un nivel máximo de presión y eso es indispensable en los próximos meses. Creo que hay una pregunta por ahí, pero quiero cerrar también con parte de lo que dijo José. No voy a tomar muchos minutos, pero algo que también me parece importante, según lo que estaba diciendo José, es también las señales difusas que se envían a la comunidad internacional. ¿Por qué digo esto? Vemos también cómo actuaciones, incluso del mismo Borrell, desde la Unión Europea, nos han afectado a nosotros como Venezuela también, o sea, como venezolanos. Hoy lo que plantea Borrell como una salida, según lo que él está argumentando y según lo que él defiende, y lo dijo abiertamente, eso no representa el sentir venezolano y no representa también una parte de la comunidad internacional que claramente está muy clara de lo que se está viviendo en Venezuela y que eso no es lo que se quiere en Venezuela. O sea, Borrell justamente decía, bueno, no, en Venezuela tiene que haber unas condiciones mínimas para elegir. No, esa no es la realidad. Hoy por hoy, entonces, no podemos tener un Borrell que dice eso, pero por otro lado, tenemos un avance en su momento y ahora hay una desestabilización, si se quiere, de alguna otra forma, porque no sabemos todavía cómo ha quedado el proceso con los Estados Unidos, de que en la administración de Donald Trump, este mismo año, con toda y pandemia, hubo un planteamiento desde esta administración con respecto a ponerle precio a los cabecillas de las mafias en Venezuela. Entonces, lo que no podemos hacer es que un Borrell suavice todo esto y que entonces el caso de los Estados Unidos sea mucho más fuerte y más tajante. Entonces, yo creo que también aquí es fundamental las señales que se le envían a la comunidad internacional. No es que, es lo que decía José, no es que estamos en una semidictadura, no es que estamos en una semitiranía, no es que se están violentando algunos derechos humanos, no. Aquí está claro lo que hay. E incluso hay un informe de la ONU, que no es un primer informe, porque esto se viene recogiendo de hace años, pero hay que decirlo, que bueno, de alguna u otra forma, Bachelet se abocó de alguna u otra forma a hablar de esto y que recoge entonces lo que hemos estado viviendo y sufriendo durante más de 20 años en Venezuela. Entonces, no podemos matizar, no pueden haber matices en cuanto a esto. O se es o no se es. Y esto es así. Y para mí, fundamentalmente, lo que pasa en el tema con Venezuela es que ya hemos dado el todo por el todo, no solamente como ciudadanos, sino que a lo interno, yo creo que hemos pasado todas las cosas habidas y por haber que hemos tenido que pasar para darnos cuenta que esa no es la salida. Entonces, ya si tenemos esto muy claro, sabemos realmente lo que tiene que pasar. Y es una intervención de alguna u otra forma. Entonces, allí es donde creo que tiene que estar nuestro foco y nuestra energía. Si no mandamos el mensaje acertado a la comunidad internacional, estamos perdiendo y diluyendo el esfuerzo de años, de años. Yo creo que ese es mi mensaje también fundamentalmente para cerrar un poco esta idea. Bueno, muchísimas gracias a José y a Edmali por aclarar o aportar estas últimas ideas. Rafael Valdés, desde Bélgica, nos pregunta que cuáles creen ustedes que deben ser los pasos que se deben seguir en estos precisos momentos para poder llegar a la transición en Venezuela y cuál es su mensaje a los jóvenes venezolanos que anhelan regresar a su país. Entonces, esa sería la pregunta para finalizar y dan su mensaje de despedida, chicos. Entonces, no sé si iniciamos con Beltrán. Bueno, pues gracias por iniciarlo conmigo. Lo único que digo es que, sí, obviamente no siendo yo venezolano, bueno, voy a tratar desde la ignorancia y desde la lejanía, tratar de aproximarme a esta respuesta de lo más respetuosamente posible.
Pues, Rafael, yo lo que opino es, de entrada, y yo lo siento muchísimo, creo que José ha dado en la ficha clave de lo que estamos hablando, que es un periodo muy complicado, y ahora es un periodo en el que se puede terminar todo, de si el régimen puede caer o puede abrirse, puede empezar a desarrollarse cierta libertad, o si vemos un proceso de consolidación, ¿vale? Porque desafortunadamente, la realpolitik existe y el mundo se rige por ciertos hechos. Es decir, cuando Sudáfrica, ¿sabes? No empezamos a denunciar el apartheid en Occidente hasta que acabó la Guerra Fría. Es decir, mientras Sudáfrica seguía siendo útil para Occidente mantener a raya a los comunistas en el sur de África, nos daba igual el racismo sistemático. Eso es una tragedia y lo que sí que tenemos que entender es que muchísimos países que ahora mismo están posicionados, y Hermelín lo ha puesto muy bien el ejemplo de Borrell, o sea, es la vergüenza que es Borrell para todos los españoles, pero al fin y al cabo es algo real. Es decir, existe una gran tendencia a decir, mira, lo que está ocurriendo en Venezuela es una tragedia, a los españoles probablemente por los lazos culturales, históricos y de sangre nos cuesta mucho más decirlo, pero al resto de la Unión Europea le podría ser mucho más fácil. Es una tragedia lo que está ocurriendo aquí, pero también es una tragedia lo que ocurre en Arabia Saudita, cómo trata a las mujeres, y aún así seguimos conversando con ellos. Así que, mi opinión sobre la transición, yo no voy a responder exactamente porque creo que la respuesta cambia radicalmente si estamos hablando de un Nicolás Maduro consolidado, estamos hablando de un Nicolás Maduro en este estado. Entonces, mi respuesta para los que sueñan con volver a Venezuela, y desafortunadamente, bueno, afortunadamente para mí, desafortunadamente para ellos, conozco muchos miembros de la diáspora venezolana aquí en España. Mi respuesta es que traten de, y yo he sido inmigrante, así que más o menos sé lo que hablo, que traten de hacer lo mejor posible en su país de acogida. Les recomiendo España porque de verdad creo que es un país maravilloso y creo que es un buen país particularmente para todos los hispanoamericanos, pero que traten de lograr su mejor vida, pero que ellos no olviden lo que dejan atrás, porque atrás dejan a su familia, atrás dejan a su patria y atrás dejan a su corazón, porque el país de uno nunca deja de serlo. Así que actividades con cualquier tipo de organización como Etmalí, que está en un partido político coordinándolo en España, como ambos Joses que están colaborando, forman parte de un partido político que está ayudando a Venezuela en todo lo posible, yo se lo recomiendo sumamente. Es decir, que jamás olvide lo que deja en su país, porque es que es su corazón y tienen que luchar por ello. Mi mensaje final en general es muchísimo ánimo, muchísima fuerza, muchísima suerte y sé que va a ser genial. Y la última cosa que sí que quiero decir, esto ya es una tontería, pero Caitlin se apellida Santander. Yo soy de Santander, que es una ciudad del norte de España, es la mejor ciudad de España y probablemente del mundo. Así que con eso ya concluyo y dejo que ponentes más preparados puedan responder esta pregunta. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias a ti, Beltrán. Bueno, José Ignacio, no sé si quieras también responder a esta pregunta y dar tu mensaje final. Por supuesto. Yo, en cuanto al tema de una transición, de cómo se va a llevar una transición, cómo creo que se puede llevar una transición en Venezuela, yo reitero mi postura de antes. O sea, yo creo que va a ser algo en lo que va a jugar un papel muy importante si se quiere hacer de manera ordenada. La comunidad internacional, porque todos sabemos que ha habido intentos de golpe de Estado, pero han sido fallidos. O sea, ha habido intentos de insurrecciones militares, pero han fallado porque precisamente todos sabemos que el grueso de las Fuerzas Armadas, cúpulas de poder, obviamente, ya están bastante corruptas y ya están bastante consolidadas dentro de lo que es el sistema bolivariano chavista. También lo que yo dije yo antes, el venezolano medio ya está demasiado docilizado, ya sea por el adoctrinamiento, ya sea por todo lo que ha sufrido, a nivel de que algunos cuando empiezan a llegar para acá, parece que vienen literal de una guerra, que no recuerdan cómo eran sus vidas antes de que ocurriera todo el tema de Chávez. O sea, no recuerdan lo que yo qué sé, cosas tan básicas como lo que era ir al supermercado sin hacer cola. Y yo lo sé porque esto yo lo he vivido con familiares cercanos.
Y yo reitero que obviamente yo apoyo también apoyo un tipo de transición que obviamente juzgue los crímenes humanitarios que ha cometido la cúpula chavista, pero que ninguna insurrección violenta, porque yo creo que que tengamos una revolución violenta sería imponer otro tipo de sistema radical contrario al que tenemos. Y no sería lograr bajo el consenso, que lo que obviamente necesitamos en la oposición y el resto de partidos políticos, lo que necesitamos es unirnos para hacer frente al partido de gobierno, que es el PSUV, y a toda la cúpula. Y en cuanto al tema de los jóvenes, yo entiendo mucho de esto, o sea, yo les entiendo, porque yo soy nacido en Venezuela, yo soy nacido en Caracas, pero yo ya llevo 11 años viviendo acá en España y sé lo que es extrañar mi país. Yo no voy desde el año 2013 y yo lo único que les pido es que obviamente tengan paciencia, tengan esperanza, que sigan con sus vidas aquí en los países de acogida, porque la vida sigue, todo va para adelante, porque obviamente también un poco en la línea, en lo que iba diciendo Beltrán, pues que siempre tenga comunicación con la familia, que intente ayudar lo más posible, si es que puede, obviamente, si la situación económica permite que puedas enviar productos de primera necesidad, adelante. Y yo creo que eso, nada, o sea, al resto de venezolanos que se han venido en una etapa mucho más reciente a la que yo me vine, pues les doy mucho ánimo, que tengan mucha suerte en sus países y sé que algún día vamos a salir de esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Ignacio. José Manuel, me gustaría también que respondieras a las preguntas y dieras tu mensaje ya para finalizar. Sí, finalizo y trato de ser bien sintético. Bueno, creo que construir la transición en Venezuela no tiene que pasar por algo distinto que a un nivel máximo de presión. Es decir, no hay forma de que hoy por hoy se construya un quiebre dentro del régimen que oprime a los venezolanos. Yo creo que eso no queda descartado, pero sí es cierto que nadie va a dar el paso, como bien lo decía hace un momento, si no se genera un nivel máximo de presión. Esa destrucción asegurada de que o te cambias de bando o simplemente vas a perecer, tiene que ser latente, tiene que ser una amenaza creíble, bien, porque nadie se va a pasar de bando simplemente porque sí. Ahora, el rol de la comunidad internacional es vital. Yo creo que está demostrado que los venezolanos solo no podremos y que las consecuencias no solamente son para nosotros. Creo que el tema de la intervención no tiene que ser concretamente una intervención como muchos lo piensan, que llegan un poco de aviones y simplemente se meten a Miraflores y se llevan el tipo. Yo creo que la intervención tiene que ser, digamos, un nivel máximo de presión que logre generar el quiebre, bien, pero sobre todas las cosas sin ningún tipo de impunidad. Es decir, hay varias dimensiones por las que se tiene que atacar a la construcción de la transición en Venezuela. Número uno, es que ese nivel de presión no solamente vaya a sanciones, sino a situaciones judiciales claramente vinculantes y directas con acciones inmediatas. Y también es cierto que aunque ocurra esa transición con algunos actores del actual régimen de Nicolás Maduro, eso no tiene que implicar en ningún caso, yo creo que está descartado que haya impunidad en ese sentido, o que haya un perdón de justicia porque se cambiaron al lado correcto de la historia, por decirlo de alguna manera. Yo creo que eso no puede caber lugar absolutamente a nadie. El mecanismo de cómo salir del régimen, mira, pregúntale a cualquier venezolano que hoy no tiene luz, que hoy duró 8 horas sin luz, que no ha comido, que no tiene para comprar una medicina, pregúntale cuál es el método más idóneo. O sea, ya Venezuela ha sufrido bastante
La verdad, yo creo que eso no tiene ni siquiera sombra de duda. Y por último, sería descarado si uno le dice al joven venezolano que resista, o si le dice al joven venezolano, regrésate a Venezuela, que no está afuera. El ser joven solo se vive una vez, y esa etapa de la vida es un proceso de construcción de muchísimos sueños que hay que hacerlo realidad en la medida de lo posible, y que no hay por qué romantizar el sufrimiento de que es más o menos digno quien se queda o quien está afuera. Yo creo que como jóvenes, como humanos, tenemos derecho a vivir dignamente, y donde se genere ese espacio, así sí voy a ser muy coloquial, perdón, donde se genere ese espacio, no digamos de confort, pero sí de dignidad, ahí es donde tenemos que estar, según lo permitan las condiciones. Gracias a todos por la invitación, y bueno, siempre abierto en estos espacios para conversar un rato que es bastante agradable. Muchísimas gracias a ti, José Manuel. Ahora ya para cerrar y finalizar, queridísima Emily, me gustaría que respondieras a las mismas preguntas y nos dieras también tu mensaje final. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que para nadie es secreto y hoy ya no queda la menor duda que Venezuela es un territorio ocupado, y los que hoy por hoy siguen en Venezuela, nuestros familiares, amigos, allegados, compañeros de lucha, en fin, que siguen estando allí, son presos. De alguna u otra forma son presos porque están allí, y Venezuela es un territorio que, como bien lo decía, es un territorio ocupado por todos los flancos, por todos los flancos. En este sentido, y justamente comentando el tema de la intervención, y que ya José hacía la reflexión allí de cómo debería ser un proceso de intervención, yo lo veo como un proceso de acompañamiento. ¿Y por qué? Porque justamente como somos un territorio ocupado, solos nos vamos a poder frente a toda la mafia y toda la perversión que hay detrás del régimen. Hoy nosotros sabemos de qué está hecho el régimen, de que tiene sus nexos con el terrorismo, con el narcotráfico, con lavado de dinero, con todas las mafias, incluso están metidos hasta en el tema del oro, de no solamente el petróleo, es decir, todos los recursos naturales hoy prácticamente los tiene el régimen. Entonces, si sabemos que prácticamente estamos a la deriva, solos no vamos a poder contra esto. Y ya lo hemos visto y ya lo hemos percibido. Entonces, nosotros lo que necesitamos es un acompañamiento firme que nos permita a nosotros recuperar de alguna u otra forma nuestro país y nuestra nación. Y eso pasa por muchísimas cosas. Hoy por hoy nosotros vemos que hay muchísimas oportunidades en Venezuela cuando pase este proceso de transición, porque desde luego nos va a tocar recuperar diversas áreas, múltiples áreas, todas las áreas habidas y por haber. Entonces, desde luego que hay una afectación muy importante, porque sí, hemos perdido generaciones, y aquí ya voy a ir con mi mensaje final, pero lo que yo también quiero indicar con respecto al tema de la transición, más allá de que necesitamos un acompañamiento internacional fundamental, que esté muy claro de cómo debemos salir de este proceso oscuro de Nicolás Maduro y que le antecedió con Chávez, es que necesitamos también una propuesta clara, firme y sólida para que nosotros podamos, de alguna u otra forma, entender que hay, allí, en ese campo, hay una honestidad para llevar a cabo esto. Y lo quiero decir porque me parece importante. Hoy por hoy vemos cómo hay un interinato que ya tiene más de un año funcionando, por así decirlo, y que hoy vemos que prácticamente en unos meses esto se puede acabar. Eso es así, esto es una realidad. Entonces, mi mensaje final también es para decir que no necesitamos más caciquismo, no necesitamos más personas que vengan del egocentrismo, sino que realmente lo que necesitamos es una propuesta sólida de combatir lo que ya tenemos, y no podemos combatir lo que ya tenemos con más de lo mismo. Esto es fundamental. Y mi mensaje final para nosotros como jóvenes, tanto los que están en Venezuela como los que decidimos emigrar de alguna u otra forma, es que sigamos siendo fuertes en lo que creemos y en lo que queremos. Yo creo que esto es fundamental. Yo siempre lo digo, más allá de que nosotros representemos hoy una organización, bien sea política, social o lo que sea,
Creo que más allá de eso, somos individuos que tenemos valores, creencias y venimos de un hogar donde nos inculcaron estos principios y nosotros tenemos que mantener eso en alto, bien sea estemos en Venezuela o bien sea que estemos en España o bien sea en donde estemos. Yo creo que esto hay que defenderlo, como siempre digo yo, hasta que Dios disponga de mi vida y pues yo me creo en vocación del servicio y hasta donde yo pueda apoyar, yo seguiré llevando el mensaje de la libertad, no solamente de Venezuela y de España, sino la libertad en el mundo. Creo profundamente en la formación, siempre lo digo, por eso siempre voy a instar a los jóvenes que sigan formándose, así sea desde las paredes de su cuarto y en Venezuela si no tengan luz. Yo admiro cada vez que veo una persona en Venezuela o un amigo mío que saca un libro y se lo lee en Venezuela y tiene la capacidad mental y de resistencia para poderse seguir formando, porque bajo un contexto tan hostil como el que vive Venezuela, formarse también es un sinónimo de rebeldía y de gallardía. Entonces, creo profundamente en eso, en la formación, en nuestra defensa de los valores fundamentales, estemos donde estemos, y creo que eso es lo que nos tiene que fortalecer, porque, y cierro con este mensaje, lo que nos tiene que fortalecer como jóvenes es que nos tenemos que acostar diariamente y saber que estamos haciendo las cosas bien y saber que tenemos nuestras conciencias limpias. Ya por ahí, creo que por ahí tenemos la batalla ganada. Así que muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio. Sigo a la orden y abrazo a mis compañeros también que hoy fueron panelistas conmigo y espero seguir participando con ustedes en otras discusiones, debates y otras actividades fructíferas. Un abrazo a todos y saludos a todos los que nos vieron hoy también. Muchísimas gracias, Edmalí, de verdad, por tus palabras. Y ya para cerrar, en nombre de la Alianza Global de Jóvenes Políticos de Venezuela, en nombre propio, en nombre de quienes trabajamos dentro de la organización, quiero darles las gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación, por conversar desde las realidades de España, la realidad de Venezuela también, y dar esos mensajes a los jóvenes hispanoamericanos, darle ese mensaje no solo a los jóvenes, sino a la sociedad en general, sobre lo que son los procesos de transición. Espero que sea la primera de muchas actividades más que podamos seguir realizando. Y un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias de verdad.